Dicen que el pasado guarda secretos, y que los videojuegos también. Bienvenido a Entre Píxeles y Fósiles, un espacio donde los dinosaurios, las películas, los videojuegos y los misterios se encuentran para contar historias que no siempre escuchas allá afuera. Ponte cómodo, que estamos por comenzar. Finales de los 90, mientras muchos celebraban la llegada del nuevo milenio, en el mundo de los videojuegos algo oscuro se estaba cocinando. El survival horror alcanzaba su madurez y la saga Resident Evil se había convertido en un sinónimo de terror, tensión y desesperación. Después del éxito de Resident Evil y sus secuelas, los jugadores pensaban que ya lo habían visto todo. Zombies, laboratorios ocultos, traiciones, secretos corporativos. Pero entonces, Capcom decidió subir la apuesta. Resident Evil 3 Nemesis no solo devoró al caos en Raccoon City, sino que los hizo con una amenaza que cambiaría el género para siempre. Este título llegó en una época en la que los videojuegos todavía eran considerados como una forma de entretenimiento secundaria, y sin embargo, Resident Evil 3 demostró que un juego podría contar con una historia profunda, oscura y emocional. Uno podía conectarse con los personajes, sufrir con ellos, temer por ellos y sobre todo sentir que estaba dentro de esa ciudad condenada. Más allá del terror y la acción, Resident Evil 3 fue una lección de narrativa interactiva. Cada paso que dábamos en Raccoon City era una página de un diario maldito. Cada esquina oscura escondía una tragedia humana, y cada aparición de Némesis era un recordatorio de que el horror no siempre es sobrenatural. A veces, es el resultado de decisiones humanas. Hoy en este video vamos a viajar a las entrañas de una ciudad infectada, a revivir los momentos más tensos, a recordar que este título marcó a toda una generación y a descubrir los secretos detrás de uno de los enemigos más aterradores de todos los tiempos, el Némesis. Raccoon City, una metrópolis ficticia del medio oeste americano, pero tan viva en nuestra memoria como cualquier ciudad real. Su caída no fue repentina, sino progresiva, lenta, como una infección que corrompe primero las raíces antes de alcanzar la superficie, y cuando finalmente estalló, lo hizo con una furia incontenible. La ciudad estaba plagada de tensiones, la extraña conducta de la población, los reportes de ataques, la presencia creciente de fuerzas militares privadas, todo apuntaba a una verdad que nadie quería aceptar, algo que se había salido de control. Jill Valentine, miembro del grupo de élite STARS, había sobrevivido semanas antes de la pesadilla de la mansión Spencer. Regresó a la ciudad decidida a destapar la verdad, pero ya era tarde. Lo que encontró no fue una ciudad en problemas, sino una ciudad condenada. Calles vacías, humo en el aire, cuerpos sin vida. Las personas que alguna vez conoció ahora caminaban sin alma y hambrientas, deformadas por un virus que devoraba no solo la carne, sino también la esperanza. En Resident Evil 3, Raccoon City no solo es un escenario, es un personaje más, un moribundo, y nosotros los jugadores lo acompañamos en sus últimos suspiros. Survival Horror, un género que exige al jugador no solo puntería, sino decisiones, disparar o correr, guardar la munición o arriesgarse, explorar esa esquina oscura o seguir con vida. En Resident Evil 3, esta dinámica se lleva al límite. Una de las mecánicas más revolucionarias del juego fue el sistema de decisiones rápidas, momentos en los que el jugador debe elegir en segundos entre dos rutas o acciones. Luchar contra Némesis o escapar, entrar a un edificio o cruzar una calle infestada. Cada decisión podía alterar ligeramente el curso del juego e incluso llevarnos a uno de los múltiples finales disponibles. Además, el juego introdujo la mezcla de pólvora. Con diferentes tipos de pólvora podíamos fabricar munición de pistola o escopeta, o incluso granadas. Esta mecánica obligaba a pensar estratégicamente, adaptando nuestro arsenal a lo que el juego nos ofrecía, y no siempre era mucho. La esquivada rápida también fue una novedad. Jill podía evadir ataques enemigos si el jugador presionaba el botón en el momento exacto. No era fácil, pero dominarlas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente contra Némesis. Y como siempre, la máquina de escribir, ese sonido tan reconfortante en medio del caos, pero con una condición. Necesitabas cintas de tinta. Guardar tu progreso se convirtió en una decisión estratégica más. Guardar ahora o seguir y arriesgarte a perderlo todo. Estas mecánicas no eran simples añadidos, eran parte de la tensión, parte del miedo, porque Resident Evil 3, sobrevivir era un arte.
Si existe un símbolo de terror dinámico en los videojuegos, ese es Némesis, no solo por su fuerza, sino por su presencia constante, implacable, y su habilidad para convertir cada momento en una aparente calma en una trampa mortal. Némesis fue diseñado como una evolución del Tyrant de Resident Evil 2, pero con mejoras. El parásito implantado en su cuerpo no solo le otorgaba inteligencia artificial avanzada, sino capacidad táctica a usar armas, perseguir por rutas alternativas y aparecer en zonas impensadas. Podía irrumpir sin previo aviso, saltar de los tejados, romper paredes y ventanas, abrir puertas y seguirte entre zonas del mapa. Esto, que parece común hoy, fue innovador y aterrador en su tiempo. La tensión no venía de cinemáticas, sino del miedo genuino a su aparición. A nivel narrativo, Némesis representa el intento de Umbrella por silenciar a los testigos. No es una criatura descontrolada, tiene un objetivo claro y programado. Cada vez que grita Stars, está ejecutando su protocolo, eliminar a los sobrevivientes que podían exponer la verdad. Pero hay una dimensión más profunda. Némesis también es una víctima. Su cuerpo humano fue manipulado, su mente borrada, su voluntad anulada. Es una máquina hecha carne y como toda creación sin alma, termina escapando de sus propios creadores, volviéndose más monstruoso en cada mutación. Su evolución física es impactante, comienza como un ser humanoide, pero al final se transforma en una masa orgánica de dientes, tentáculos y destrucción. Su caída representa no solo la liberación de Jill, sino la caída simbólica de Umbrella, porque cuando el monstruo que creaste se vuelve contra ti, ya es tarde. Detrás de los zombies y las explosiones, Resident Evil 3 también es una historia profundamente humana. Una historia de pérdida, redención y resistencia, y todo comienza con ella, Jill Valentine. Jill no es una novata, ha visto el infierno y ha vuelto, la mansión Spencer, los experimentos, los traidores dentro de su equipo, ha sobrevivido, pero no ha salido ilesa. En este juego la vemos como una mujer decidida, pero marcada, consciente de que el sistema ha fallado y que nadie vendrá a salvarnos. A lo largo de la historia, Jill evoluciona, no solo como guerrera, sino como un símbolo. Su infección a mitad del juego no solo representa un obstáculo físico, sino un golpe emocional. El cuerpo la traiciona, la muerte se vuelve inminente y aún así no se rinde. Su recuperación es un renacer. Y su determinación más fuerte que nunca. Junto a ella aparece Carlos Oliveira, un personaje que en cualquier otra historia sería un antagonista, un mercenario contratado por Umbrella. Pero Carlos sorprende, tiene carisma, sí, pero también corazón. Poco a poco se convierte en un aliado real, en un ser humano que decide desobedecer órdenes para hacer lo correcto. Su química con Jill no necesita romance para ser poderosa, es respeto, apoyo y entendimiento mutuo. Otros personajes como Mikhail, el líder herido del pelotón, aporta profundidad. Su sacrificio no solo es físico, representa el último acto de honor en medio de una operación podrida desde el inicio. Y Nikolai, el traidor por excelencia, el reflejo oscuro de Carlos, egoísta, manipulador, superviviente a costa de todo. Pero la narrativa de Resident Evil 3 no se limita a diálogos, también se cuenta a través del entorno. Documentos, fotografías rotas, habitaciones abandonadas. Cada rincón de Raccoon City guarda una historia, una pareja que nunca logró escapar, un policía que resistió hasta el final, un científico que dejó un mensaje advirtiendo antes de sucumbir. Todo esto convierte al juego no en una simple aventura, sino en una crónica de un apocalipsis urbano, un relato coral donde la tragedia y la esperanza se entrelazan constantemente. Detrás de la tensión y el horror, Resident Evil 3 esconde detalles fascinantes que elevan aún más su valor como obra interactiva. Vamos a sumergirnos en sus secretos. Primero, su origen. Capcom no planeaba que este título fuera la tercera entrega numerada. Originalmente, Resident Evil Code Veronica estaba destinado a ocupar este lugar, pero por decisiones comerciales, principalmente por los contratos con Sony para mantener la numeración en PlayStation, se decidió que este juego, inicialmente concebido como un spin-off, se convirtiera en el Resident Evil 3 oficial. Eso explica a su escala más contenida, a diferencia de Resident Evil 2. Aquí tenemos un enfoque más concentrado en la acción, menos puzzles tradicionales, más combate. Sin embargo, esto no es una desventaja, al contrario, aporta un dinamismo que hizo destacar al juego en su momento. Otro detalle curioso es que muchos fondos del juego, recordemos que eran pre-renderizados en 2D, fueron reutilizados de Resident Evil 2, pero modificados. Esto no solo fue una estrategia de ahorro, sino también narrativa.
Mostraba la evolución de la ciudad y los estragos del brote. Algunas zonas están más destruidas, otras bloqueadas, y hay guiños a eventos del juego anterior. Hablando de guiños, Resident Evil 3 está lleno de referencias al universo expandido. En el hospital se menciona el virus T y las conexiones con Umbrella Europa. En documentos dispersos hay referencias a William Birkin, el G y experimentos paralelos que no veremos hasta entregas posteriores. Nemesis, por su parte, fue una hazaña técnica, su inteligencia artificial fue una de las más complejas de la época, capaz de seguir al jugador incluso a través de pantallas de carga, algo inusual entonces. Su diseño evolucionó durante el desarrollo, inspirado en el xenomorfo de Alien y en asesinos implacables del cine como en Terminator. Y no olvidemos el modo mercenarios. Este minijuego desbloqueable fue una revolución, mezclaba acción, cronómetro, recompensas y estrategia. Permitía jugar como Carlos, Mikhail o Nikolai, cada uno con su propio arsenal. Fue tan popular que Capcom lo retomó en entregas futuras. Incluso, hay finales alternativos, uno en el que Jill escapa con Carlos, otro en el que es rescatada sola. Estas pequeñas variaciones incentivaban a la jugabilidad, un elemento clave en los juegos de la época. En definitiva, Resident Evil 3 es mucho más que lo que se ve en pantalla. Es un ecosistema lleno de capas y detalles escondidos y secretos que aún hoy, décadas después, se siguen descubriendo. El final de Resident Evil 3 es explosivo, literalmente. La bomba nuclear lanzada sobre Raccoon City no solo destruye la ciudad, sino también borra las huellas de los horrores que allí ocurrieron, pero no puede borrar la memoria. Jill sobrevive, Carlos también, y aunque sus caminos se separan, ambos quedan marcados para siempre. Son testigos de algo que nadie más entenderá, sobrevivientes de una catástrofe que no fue natural, sino diseñada. El legado de Resident Evil 3 es amplio. No solo consolidó a Jill como una de las grandes protagonistas femeninas en los videojuegos, sino que introdujo conceptos que algunos serían la base para futuras entregas: enemigos persistentes, decisiones dinámicas, combate más fluido. Con el paso del tiempo el juego fue adaptando, reeditado y hasta ha hecho un remake moderno. Pero el original conserva algo único, esa sensación de estar solo sin recursos, enfrentando una fuerza imparable. En 1999, Resident Evil 3 nos mostró que el verdadero terror no siempre viene de criaturas fantásticas, sino de aquello que el ser humano es capaz de crear. Y cuando al final el helicóptero se aleja y vemos la ciudad desaparecer en un hongo de fuego, sabemos que no todo ha terminado, que el horror continuará, porque el virus sigue, porque Umbrella no ha sido derrotada, y porque el grito de Stars todavía resuena en la oscuridad. Y así termina nuestro recorrido por Raccoon City, una ciudad condenada, una historia inolvidable. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó este relato, deja tu like, suscríbete y comparte con otros supervivientes. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el horror nunca muere.